Pues está con nosotros una fotógrafa muy talentosa que ha conseguido hacer lo que no mucha gente ha podido hacer. Esto es verles el alma a muchos escritores. Ella es Gabriela Bautista y nos acompaña para platicar pues de su trayectoria y concretamente de un libro que se llama Miradas, Miradas. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos tus orígenes, de dónde vienes, por qué es la fotografía, eres comunicóloga, a qué te Sí. dedicas en la vida. Bueno, sí, en realidad, bueno, soy comunicóloga. Estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el plantel Xochimilco. Y bueno, la fotografía siempre fue de mi interés, pero también la literatura, mucho. Entonces siempre fui muy lectora desde niña. Y cuando terminaba de leer un libro, siempre me imaginaba que el escritor estaba muerto, ¿no? Okay. Entonces, porque, claro, o sea, eran como lecturas, no sé, leer la Odisea, la Eneida, obras. Entonces, eh, cuando comienzo a preguntar dónde está el escritor, bueno, los libros no tenían fotos de los escritores, ¿no? Uh-huh. Entonces yo trataba de imaginarme el rostro del escritor cuando era niña. Entonces pensaba como si tenía una cara agradable o no, depende de lo que yo estaba leyendo. Y entonces me daba mucha curiosidad. Y cuando ya más adelante, ya en la adolescencia, bueno, yo quería saber cómo era esa persona que había escrito algo que a mí me había gustado muchísimo. Tal vez no, quería escuchar su voz, quería saber cómo era su voz y quería saber cómo era su cara. Entonces en los libros que yo tenía, pues no aparecían. Así que ya más adelante traté como de hacer indagaciones, ¿no? Y la primera fue Carlos Monsiváis. O sea, es decir, ¿Carlos Monsiváis vive esa persona? Ajá. ¿Dónde está? Porque yo estaba muy chiquita cuando lo leí. Le gustarán los gatos. Sí, le gustarán los gatos, ¿no? O Elena Garro, ¿no? También, Octavio Paz. Y entonces, bueno, empecé a acudir como a las presentaciones de libros y a mirarlos y me extrañaba, como que no me checaba su cara en mi imaginación Ajá. con lo que yo había leído. Pero paralelo, siempre me gustó mucho la foto y me gustaban mucho las caras, ¿no? O sea, cómo ver, siempre me fascinaba ver cómo una cara tenía como tantas formas de ser, ¿no? Cómo podía descomponerse, cómo una persona que de pronto estaba seria al sonreír, cómo, al margen de que pensar, ay, una sonrisa siempre embellece o no, o sea, cómo se tensaban los músculos, los gestos, y cómo de pronto parecía ser una persona muy distinta de la persona como en estado de relajación. Entonces, eso me fue llevando a hacer una búsqueda fuerte en ese sentido. Y después, bueno, ya después conocí a una persona que fue en pareja durante muchos años, que se llama Miguel Ángel Quemain, y entonces él entrevistaba, hacía largas entrevistas a los escritores, a muchos escritores mexicanos. Entonces eran verdaderas indagaciones sobre su obra. Y yo observaba cómo cambiaba muchísimo su tono al explicar pasajes de la obra que habían escrito y comencé a tomar fotografías como de ese abanico de gestos hasta que comencé a acercarme ya muy fuerte. Me pareció siempre fascinante como hacer todo este registro de este diapasón emocional hasta que decidí que yo quería una foto de ellos y que quería una foto que fuera para mí, ¿no? Uh-huh. Una foto mía, ¿no? Una foto en donde me miraran, que yo los viera a través de la cámara y tener ahí como al escritor que yo había leído y de pronto también tener
como la mirada de escritor, ¿no? Pues qué privilegio, porque esto efectivamente de poder transformar una lectura en un rostro no es nada sencillo, ¿no? Es una situación pues complicada y además tengo entendido que tú has fotografiado infinidad de contraportadas de libros. Sí, sí. Entonces, esto que para ti surgió como una primera curiosidad o una primera necesidad, ha sido pues la presentación o la aproximación que muchos lectores hemos tenido con la cara de los autores. Sí, sí. La primera portada para el libro fue una fotografía de Carlos Fuentes. Yo retraté a Carlos Fuentes y para mí yo veía a Carlos Fuentes siempre, bueno, como era él, ¿no? Con una personalidad muy especial en este sentido de como mucha seguridad, como un aporte siempre muy, muy determinante, y al mismo tiempo muy agradable, muy encantador. Y entonces yo pensaba si podía hacerle una fotografía que fuera una foto, pues sí, como una foto mía, porque también descubrí que de pronto su cara, la cara de algunos de los que más se podía ver, como era un poco la misma cara, ¿no? Y entonces el escritor aparecía como distraído, así como mirando a los libros o al horizonte, y me parecía como muy falso. Ya. Es decir, o sea, ¿por qué mirar para algún lado al que yo no estoy viendo, ¿no? Entonces trataba de aterrizarlos a mí y Carlos Fuentes, cuando yo le pedí hacer las fotografías, me dijo, sí, Gabriela, pero claro que sí, ¿hacia dónde quieres que mire? Y yo le dije, no, quiero que mire hacia mí, ¿no? Quiero que me veas, quiero que me vea, maestro. Y entonces, ¿a ti? ¿A ti directamente? Sí, a mí directamente. Ah, muy bien, sí, sí te voy a mirar, ¿no? Creo que eso es lo que más me gusta, pero los otros no lo piden de esa manera. Yo pensé, bueno, como, ¿por qué? Qué extraño. Extraño. Bueno, pues en un momento continuamos con Gabriela Bautista y hablando de estos recorridos que ha tenido con muchos escritores.